Muchas gracias, hermanos, por el tiempo de la ofrenda y por esta ayuda para seguir adorando a nuestro Dios. Bienvenidos a todos, buenos días. Gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos regala una vez más para estar juntos. Así que quiero invitarlos a que puedan buscar ahí en sus Biblias, en la carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a llegar hasta el capítulo 2 y en el capítulo 2 vamos a quedarnos. Es ahí donde vamos a tener nuestra meditación, la enseñanza de la palabra de Dios en esta mañana. Recuerden, hace varios domingos venimos considerando lo que señalamos como una serie de enseñanzas que se titula Pecados Respetables. Y hablábamos en cada ocasión que pecados respetables son aquellos pecados que nosotros toleramos, que hacemos como que no son tan graves delante de Dios y que necesitamos de alguna manera bíblicamente y con la ayuda del Señor poder identificarlos, poder reconocerlos, porque es entonces que nosotros entendemos la gravedad de ese pecado y es entonces también que entendemos que estamos en falta con Dios y que debemos arreglar esa situación. Bueno, generalmente hay una lista amplia de pecados que nosotros convivimos, que a diario surgen o se evidencian en nuestra vida. Y uno de esos pecados es el egoísmo. Ya vimos el orgullo, vimos el afán, la ansiedad. Y vamos a ver en esta mañana el tema del egoísmo. Seguramente si yo les preguntara o nos preguntara a alguien fuera de la iglesia a nosotros, si nos creemos egoístas, seguramente la respuesta de todos nosotros va a ser de ninguna manera. Pero la verdad, hermanos, es que al final en esta mañana vamos a coincidir que tristemente delante de Dios tenemos no quizá una conducta bien marcada del egoísmo o de un egoísta, pero sí hay señales, indicios de que el egoísmo muchas veces se evidencia en nuestra vida. El tema no es solamente importante identificar el pecado, el egoísmo es algo que Dios condena, que Dios señala como malo, como pecaminoso, sino que también generalmente los pecados afectan nuestra relación con Dios, afectan nuestra relación con la iglesia y en definitiva también afecta nuestra relación con nuestros semejantes. Y el egoísmo es algo que golpea para todos lados, golpea nuestra relación con Dios porque el egoísta, bueno, no vive en esa intención que Dios creó al hombre de vivir no para su propia gloria, sino para la gloria de Dios. Sin embargo, el egoísta decide voluntariamente honrarse a sí mismo antes que darle la honra a Dios. Pablo dice que esa es la condición del hombre sin Dios, no le da la gloria a Dios. Luego, ese egoísmo también afecta nuestra relación con la iglesia. O sea, Dios ha diseñado la iglesia de una manera tan dinámica, tan orgánica, que nosotros no podemos perder de vista que nos necesitamos, que esa figura o esa analogía de cuerpo no es algo simplemente retórico, es algo que tiene que impactarnos profundamente, porque cuando hablamos de cuerpo hablamos de una interdependencia, hablamos de que todos somos una misma cosa, que estamos en ese cuerpo, que nos sostenemos, que nos cuidamos, que nos necesitamos. Y el pecado del egoísmo lo que nos lleva a pensar es todo lo contrario. Inconscientemente nosotros, en ese acto pecaminoso del egoísmo, decimos, no te necesito. Y claro, venimos, estamos en la iglesia, compartimos, disfrutamos de la comunión, pero no vivimos esa relación dinámica, cercana, dependiente, como Dios diseñó a la iglesia, y eso es justamente por el egoísmo. Entonces, la conclusión es que nosotros necesitamos considerar este tema con seriedad, con detenimiento bíblicamente, para ver cómo poder identificar el egoísmo en nuestra vida, pero al final también para traer bendición y edificación a nuestras vidas. Dice Pablo escribiendo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Señor, gracias por este hermoso pasaje. Gracias, Señor, porque el simple hecho de leer y meditar brevemente en lo que leemos, Señor, impacta tan profundamente nuestra alma y nos lleva a recordar quién tú eres. Tú eres ese Señor, Rey soberano, que tienes un nombre, Señor, que está por sobre todas las cosas. Tu gloria, tu poder, tu señorío, tu majestad, tu dignidad, Señor, es inalcanzable para todos los hombres. Padre, en esta mañana que rogamos que ese acto de condescendencia y misericordia para con nosotros vengas al encuentro de tu pueblo, según tú has prometido en tu palabra de estar con nosotros siempre. Y Señor, te necesitamos que hoy vengas a tratar con nuestros corazones, a sanar las heridas que el pecado deja en nosotros, a guiarnos como ese buen pastor que tú eres, Señor, a darnos el alimento y el refrigerio para nuestras almas que tanto necesitamos. Señor, si estamos convencidos de algo en esta mañana es que tu palabra es viva y eficaz. Señor, tu palabra es la que puede llegar a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Lo creemos, descansamos en esa verdad y sabemos que tu palabra es la espada del Espíritu, Señor. Tu Espíritu toma la palabra inspirada y la siembra en nuestra mente, en nuestro corazón y comienza a hablarnos, a enseñarnos, a trabajar en nuestro ser de manera inexplicable para nosotros, pero sabemos que eso es lo que sucede cuando tu palabra es abierta y enseñada. Por eso te rogamos que este día no sea diferente, que tu Espíritu, Señor, venga a nuestro encuentro, tome tu palabra, la siembre en nuestro corazón, obre, nos enseñe, nos dé luz, nos guíes hacia la verdad. Padre, edifica tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Pablo está escribiendo una iglesia que él ama entrañablemente. Lo dice el capítulo 1, versículo 4. Dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con todos, con gozo, por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Dice versículo 8, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Pablo está escribiendo una iglesia cercana. Esta es una de las cartas de la prisión o es una de las cartas que Pablo escribió mientras estaba preso. Y estaba preso por su ministerio, por predicar el Evangelio, por la persecución que había en cuanto al Evangelio. Entonces, por voluntad y providencia de Dios, le tocó estar preso y desde ahí está de alguna manera conociendo las distintas realidades de las iglesias, y una de ellas es la iglesia en Filipo, una iglesia que él ama, una iglesia que es cercana a su corazón, por lo que decía en el versículo 3, él da gracias a Dios por toda la obra maravillosa que Dios está haciendo entre ellos, entonces se goza, se alegra, pero eso no le priva a Pablo de supervisar, de pastorear a la distancia y por carta las distintas necesidades de la iglesia. Y eso es lo que vemos. Versículo 27 del capítulo 1, Pablo dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo sabe que hay una necesidad en la iglesia, y esa necesidad es que estén unidos, que estén juntos, que estén cercanos.
Bueno, no solamente porque posiblemente es la situación de la iglesia particular, sino que la iglesia universal, general, local, de cada generación iba a convivir o a lidiar con ese conflicto de las grietas dentro de la iglesia, de la desunión, de no entender el sentido de cuerpo que el Señor impregnó sobre la iglesia. Entonces, Pablo dice, si hay algo que quiero de ustedes es que se comporten como personas dignas del Evangelio. Bueno, necesitaríamos una sola enseñanza para poder meditar en este versículo, pero es el alto llamado del Evangelio a todos nosotros. Es un llamado que nos dignifica y nos justifica delante de Dios, pero es un llamado que demanda una vida, una conducta digna del Evangelio, que honra el Evangelio, que viva el Evangelio, y eso es lo que Pablo está hablando de ello. Versículo 28 dice, nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es un indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Ellos están teniendo problemas internos, Pablo lo va a especificar en un momento más, pero dice, no se olviden, ustedes tienen que andar dignamente, tienen que vivir de tal manera que el Evangelio, que Dios sea honrado. Luego lo lleva a pensar en las situaciones externas, dice, no se intimiden por los problemas, no se hagan problemas o no se vean afectados por la persecución, aún por el mismo encarcelamiento de Pablo. Versículo 12 del capítulo 1 dice, no se olviden esto, las cosas que me sucedieron, la prisión, no son un problema, repercutieron más bien para el progreso del Evangelio. Y ahora les está diciendo a ellos que vivan de la misma manera, que los problemas, que la cárcel, que la persecución, que las aflicciones no sean un conflicto, sino que sean algo para la gloria de Dios. Entonces llegamos al versículo 2 del capítulo 2 y dice Pablo, completad mi gozo. Ya vimos, él ama a la iglesia, él está sumamente agradecido a Dios por la obra que él comenzó, dice que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me gozo en eso, esa es mi esperanza, esa es mi alegría, pero mientras vamos y vivimos conforme al llamado del Evangelio, dice, completen mi gozo. Es como decir, síganme haciendo feliz. El hecho de que yo escuche que ustedes obedecen, perdón, andan bien, que viven conforme al Evangelio, me goza, me llena de alegría, me llena de gratitud. Y luego, él dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Bueno, evidentemente, esta era la situación que está afectando a la iglesia. Capítulo 4, versículo 2, Pablo dice que ruega a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. En varias ocasiones Pablo nos lleva a pensar que hay un conflicto. Es una cuestión de vivir unidos, cercanos, entendiendo tenemos que estar juntos. Y no solamente estar juntos significa estar en el mismo lugar, sino tener una misma mente, tener un mismo sentir, ese corazón dispuesto en y para el otro. Y es lo que Pablo va a continuar haciendo. En lo que esto nos permite entender y traer a nuestra mente es tener un contexto histórico de lo que está pasando y por qué Pablo va a decir lo que dice en el capítulo 2, y eso nos lleva a nosotros a nuestro primer encabezado, que es el egoísmo es peligroso. El egoísmo es peligroso porque es un pecado contra Dios y si nosotros no lidiamos con el pecado, ese pecado se puede enraizar en nuestra vida y entonces comenzamos a vivir con el pecado de manera que nos tiene que hacer pensar la necesidad, la urgencia de identificarlo y de poder quitarlo de nuestra vida. Bueno, ya vimos, hay algunas tensiones en la iglesia de Filipos, Pablo está haciendo referencia a eso. No sabemos específicamente cuál es el conflicto, cuál es el problema. Lo que sí vemos es que claramente hay un problema, pero Pablo va a hablar ahora de la unidad. Y no lo hace de manera abstracta, general, no dice él, bueno, tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos, sino que nos va a decir cómo esa unidad se lleva adelante. El egoísmo es una expresión del corazón caído. Y dado que todos somos seres caídos, hay alguien acá que no nació con la herencia de Adán, un ser caído, de Eva, una mujer caída. Todos nacemos de ellos, todos nacemos con una
naturaleza caída. Eso implica que todos vamos a pecar, que todos somos pecadores delante de Dios, que todos somos egoístas delante de Dios, porque el egoísmo es una expresión del corazón caído. El engaño, nuestro corazón engañoso muchas veces nos hace creer que nosotros no somos egoístas. No, el egoísta es el otro y generalmente es más fácil identificar ese tipo de pecado en otros si no en nuestra propia vida. Pero la realidad es que si nosotros somos seres caídos, pecadores, el egoísmo está en nosotros. Bueno, ¿qué es el egoísmo? Bueno, justamente el egoísmo busca vivir centrado en sí mismo. El egoísta no va a ir por la vida diciendo, lo único que me importa es lo mío, mis deseos, mis anhelos, lo que yo quiero. No lo dice, pero vive de esa manera en lo íntimo, en su corazón. Pone su deseo por encima de Dios, pone su deseo por encima del prójimo. Bueno, esto sería algo que podemos visualizar todo el tiempo socialmente. Bueno, los que manejan saben eso, los que están trabajando con personas o que están en un comercio se van a poder dar cuenta fácilmente de cómo la gente es egoísta. Pero eso sucede dentro de la iglesia. Eso sucede en mi corazón, sucede en mi ambiente, en mi sociedad, en mi casa, en mi familia, en el seno íntimo, pero también eso lo trasladamos a la iglesia. Y por eso el egoísmo no solamente es un pecado contra Dios, el egoísmo es una amenaza, porque atenta contra la santidad de Dios al ser un pecado, pero también atenta la comunión, la dinámica que Dios estableció para el cuerpo. Porque el egoísta o el egoísmo me lleva a mirar la iglesia de una manera totalmente distinta a cómo fue diseñada por Dios. La iglesia no es un lugar donde yo vengo a servir, a amar, a estar en disposición para los otros, al escuchar, al aconsejar, al edificar, sino que vengo con esa pretensión de que me sirvan, me aconsejen, me, me ayuden a mí. Yo soy el centro de atención, yo soy el que todos deben socorrer. Bueno, eso es una manera egoísta de vivir la iglesia y es ir en contra del diseño de Dios, es tener una perspectiva completamente antibíblica de lo que Dios diseñó. El egoísta, en vez de preguntar cómo voy a glorificar a Dios, cómo voy a edificar a mi hermano, el egoísta dice, bueno, ¿qué van a hacer conmigo hoy? ¿Cómo me van a servir? Desde que el hombre cayó, el ser humano ha cambiado el objeto de su adoración y en vez de vivir para la gloria de Dios y para servir a Dios y servir a su pueblo, ahora vivimos para nosotros mismos. Hermanos, esto es muy sutil. No vamos por la vida diciendo, bueno, quiero una iglesia que me sirva a mí, pero es esa con la intención o la idea con la que venimos a una iglesia. Y entiendo correctamente que la iglesia es un lugar de servicio mutuo. Hay algunos que van a servir, otros que van a ser servidos, pero generalmente esa es la dinámica. Hay una disposición, hay una mente dispuesta a servirnos, a socorrernos, a ayudarnos unos a otros, pero el egoísta no piensa así. El egoísta cree que él no tiene ninguna obligación, no tiene ninguna responsabilidad. El egoísta piensa que la iglesia está a disposición de él y no a la inversa. Adán y Eva en el Edén fueron tentados a desconfiar de Dios, a buscar autonomía, a tomar para sí lo que les había, lo que se les había prohibido. En el fondo la tentación fue: vivan para ustedes mismos. No importa la voluntad de Dios, no importa lo que Dios dijo. Lo importante es lo que vos querés. Y así las iglesias están llenas de personas que viven con esta conducta. Una conducta que es dañina para ellos mismos, una conducta que afecta al cuerpo, una conducta que atenta contra el diseño de Dios, porque como hijos de Dios somos llamados, dice Pablo en Efesios 5:1, a ser imitadores de Dios como hijos amados. El llamado del Evangelio es a imitar a Dios. Y si hay algo que Dios no es, entre tantas cosas, es Dios no es un Dios egoísta. Dios de ninguna manera nos revela o nos confunde
como un Dios egoísta. Dios es bueno, es dador, es amoroso, es misericordioso, Él sostiene, Él cuida, Él sirve, Él da. Y dice Pablo, ese es el Dios que nosotros tenemos que imitar. Lo tenemos que imitar en nuestra vida íntima y lo tenemos que imitar en nuestra relación con la iglesia, con nuestros hermanos. Lucas, escribiendo en Hechos 20:35, dice, recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Recuerden, la palabra bienaventurado significa dichoso, y es como que, trayéndolo para este tema, es como que él está diciendo, bueno, la persona dichosa es aquella que da, que sirve, que no está tan dispuesto o pendiente de lo que me dan, sino que dice, mi gozo, mi alegría es servir al pueblo de Dios. Cuando un hijo de Dios vive gobernado por el egoísmo, lo que está sucediendo es ese hijo de Dios que es llamado para reflejar el carácter de Dios, para ser un imitador de Dios, lo que está haciendo es dar una imagen grotesca, desfigurada de quién es Dios. Dios no es egoísta y nosotros no deberíamos serlo. Pero es lo que sucede, fuimos llamados a imitar a nuestro Padre, pero el egoísmo nos hace vivir de una manera contraria al carácter santo, bondadoso y servicial de Dios. Nuestra carne, hermanos, esta carne caída con la que comenzamos hablando al comienzo, batalla contra nuestra alma, dice Pablo en Romanos 7, o batalla contra el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y Pablo nos hace visualizar esa batalla espiritual en el corazón del hombre entre nuestra carne y el Espíritu de Dios. Y ahí hay una feroz batalla. Y una de las evidencias o manifestaciones de esa batalla es el egoísmo. El egoísmo quiere ganar terreno, quiere expresarse, quiere conquistar. Por eso, el egoísmo es algo que debe estar sumamente identificado en nuestra vida. Pablo en Efesios 4, versículo 16 dice, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, es interesante, Pablo nos está dando un resumen en este versículo de la dinámica de la iglesia, cómo va a funcionar la iglesia. Y dice, bueno, Dios determinó esto, todos somos un cuerpo. Todos los que crean en el Señor se unirán a la iglesia y la figura espiritual de eso es como que se están uniendo a un cuerpo. Y ese cuerpo unido entre sí, bien concertado, según la actividad, el servicio, el desarrollo de sus dones de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Si nosotros entendemos bien el pasaje, nos está diciendo que indudablemente el crecimiento lo da Dios. Dios es el que salva, Dios es el que hace crecer, pero Él estableció una dinámica en la iglesia y es que nosotros vamos a crecer, madurar, vamos a corregirnos, vamos a ser más santos, más fieles a través de la actividad de los miembros. ¿Quiénes son los miembros? ¿Seres angelicales que vendrán a la iglesia y se reunirán con nosotros? No, cada uno de nosotros, si estamos en Cristo, si Él nos salvó, Él nos hizo parte de su cuerpo y entonces esa es nuestra responsabilidad. Pero noten algo, dice Pablo, hay que estar unidos. Y el egoísmo atenta contra esa unidad. Una prueba de medir nuestro egoísmo es preguntarnos cuánto tiempo le dedicamos a otros. Y hermanos, sabemos, vivimos en una época donde si hay algo que escasea, entre otras cosas, es el tiempo. Pero yo creo que de alguna manera nosotros podemos separar 5, 10, 15 minutos para orar por una persona, para preguntarle a una persona cómo estás, cómo puedo ayudarte. No simplemente ese mensaje de amistad, de bueno, buen día, ¿cómo estás? Sino una charla profunda, cercana. Hermano, hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo puedo ayudarte? Bueno, el hecho de que no hacemos eso muchas veces es falta de tiempo o mal organizar nuestro tiempo, pero a grandes rasgos la razón de eso es porque hay egoísmo en nuestro corazón que nos gobierna. Nosotros estamos sumamente dispuestos, nos encanta terriblemente que nos escriban, que nos llamen, que nos
eh, animen a nosotros, pero yo tengo que hacer eso. Pablo dice, por la unidad del cuerpo y por la actividad propia de cada miembro, eso se va replicando en cada persona, en cada hermano. Dice, así viene el crecimiento. La razón por que muchas veces la iglesia no crece no es porque Dios no está orando, sino porque los miembros o las personas que asisten a la iglesia no están siendo responsables con ese llamado de Dios. Al final podemos ver que nuestro egoísmo atenta contra el diseño de Dios y la edificación de su cuerpo. Dios es el que da el crecimiento, Él es el que edifica, pero determinó hacerlo a través de cada uno de nosotros. Entonces, como escuchábamos hoy temprano en la primera enseñanza, nuestro hermano Ezequiel hablaba de esto, de que nosotros nos necesitamos, nosotros tenemos que ser responsables con ese llamado de Dios de edificarnos mutuamente. Hermanos, nosotros tenemos por la gracia de Dios la oportunidad de domingo por medio quedarnos a almorzar, compartir ese tiempo juntos, lo disfrutamos, lo necesitamos, pero ese debería ser el terreno, el escenario donde yo pongo en marcha esta demanda de Dios. Siempre nos juntamos y preguntamos la familia, el trabajo, la vida, y hablamos de un montón de cosas válidas, pero mi intención debería ser edificar a mi hermano. No darle tanto terreno a mi egoísmo y centrarme en lo que yo quiero, sino en poder edificar a mi hermano. El egoísmo se evidencia en cómo usamos nuestro tiempo. Y otra vez, usamos nuestro tiempo en cosas sumamente válidas, pero a veces nosotros no tenemos tiempo para otros. Tengo tiempo para mí, para mis cosas, para mis urgencias, y no hay tiempo para otro. Deberíamos hacernos esa pregunta, ¿cuánto tiempo doy a otro? Y eso implica mi casa, mi esposa, mis hijos, los hermanos. El egoísmo aparece también en qué sirvo en la iglesia o cómo sirvo a la iglesia. Bueno, sabemos que hay determinados servicios a la iglesia que están restringidos, por darle una figura, a la membresía de la iglesia, pero básicamente todos están llamados a servir en la iglesia. Pero a veces no sirvo porque no tengo tiempo. No es que no tengo tiempo, todos tenemos 24 horas diarias para usar y no siempre lo usamos para la gloria de Dios o no siempre lo usamos en ese servir a Dios. En nuestro egoísmo restringimos los tiempos y hacemos algo, acompañamos, apoyamos a la iglesia si tengo tiempo fuera de lo que yo en mi egoísmo determiné que es importante. El egoísmo se evidencia en el dar, en la generosidad. Cuando doy solamente lo que me sobra, el Señor dijo, hablando de aquella viuda que él vio cómo ofrendaba lo último que tenía, 2 moneditas, y dijo, ella dio más que todos, porque dio no lo que le sobraba, dio lo que no tenía, dio lo último que tenía para sí misma. Y muchas veces el egoísmo se evidencia en eso. Cómo ofrendamos a Dios, cómo ofrendamos a otros, cómo ayudamos a otros. Vamos a dar y estamos dispuestos a colaborar en la medida que eso no me afecte a mí, no afecte mi estabilidad, mi seguridad económica, y eso es una señal clara de egoísmo. Por eso, cuando pensamos de manera egoísta, dejamos de ver a la iglesia como un cuerpo, como algo que necesitamos, que Dios nos da, como ese escenario, como ese terreno en donde yo tengo que venir a poner en funcionamiento toda mi vida, todo mi servicio. Empezamos a ver a la iglesia como un lugar donde yo vengo para ser servido y para que mis expectativas sean cumplidas. Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 12, versículo 5, dice, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Ya dijimos, eso nos habla de interdependencia, pero también nos recuerda que tenemos responsabilidades los unos con los otros y que ese cuerpo implica que cada uno va a cumplir funciones distintas, pero que al final el propósito, la meta es servirnos los unos a los otros. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios nos puso en el cuerpo para servir.
no solamente para recibir o ser servido, sino para servir, para amar, para ayudar, para edificar, para llevar las cargas los unos de los otros. Proverbios 30:15 dice, la sanguijuela tiene 2 hijas y dice, dame, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian y aún la cuarta nunca dice, basta. Muchas veces nosotros somos un ejemplo de este proverbio. Como esa figura del proverbio, somos esa sanguijuela que todo lo que decimos es, démela a mí, todo para mí. Bueno, es una señal clara de egoísmo y de pecado en nuestra vida. El egoísmo afecta al cuerpo, afecta mi relación porque es una muestra de falta de amor, muestra una indiferencia hacia los demás, un desprecio hacia el diseño de Dios. Y el egoísmo rompe la comunión porque pone sus intereses por encima del bien de la iglesia, de los hermanos. Pablo está llamando a la iglesia a que tengan el mismo sentir. Y versículo 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Pablo está llamando a la iglesia, esto es lo que ustedes tienen que desarrollar, esto es hacia donde tienen que seguir. En segundo lugar, o nuestro segundo encabezado es las marcas del egoísmo. Y veíamos en el punto anterior, el peligro del egoísmo es que ese punto nos ayudó a identificar, a definir, a ver cómo el egoísmo afecta a nuestra vida y nuestras relaciones personales. Pero cuando hablamos de las marcas del egoísmo, nos referimos a señales. Bueno, nosotros podemos mirar humo a la distancia y saber que mínimamente hay una brasa o algo de fuego en ese lugar. ¿Y cómo sabemos eso? Por el humo. El humo identifica que ahí hay fuego. Cuando nosotros hablamos de que el egoísmo está en nosotros, queremos decir que las marcas de ese egoísmo, las huellas, las señales o las evidencias del egoísmo en nosotros, las vamos a ver a través de distintas cosas que encontramos en el versículo 3. Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Bueno, el egoísmo no siempre se presenta de manera evidente, no es algo que viene con bombos y platillos diciendo, acá me anuncio, el egoísmo está presente. No, el egoísmo muchas veces se disfraza con buenas intenciones, con servicio, con un aparente celo de las cosas buenas, por preocupación, por dar una opinión santa, piadosa, pero al final lo que nos impulsa, lo que nos mueve es ese acto egoísta o ese deseo egoísta que está en nuestro corazón. Las marcas del egoísmo son las evidencias que el egoísmo va dejando en el corazón y que hace visible lo que hay en el corazón. Alguien dijo, el egoísmo es la raíz que está en el corazón, que produce frutos visibles, y eso es lo que vamos a ver en el versículo 3 del capítulo 2. Pablo nos está dando una lista exhaustiva de todas las formas en que el egoísmo puede identificarse o verse. Menciona 3, y es la que vamos a ver en esta mañana, y es que el egoísmo se evidencia a través de la contienda, la pelea. 2:3 dice, nada hagáis por contienda. Bueno, Pablo dice, nada hagáis por contienda. Cuando el egoísmo se hace presente, cuando el yo quiere ganar, eso nos lleva a una pelea. Sí, no literalmente en una pelea de golpes y de forcejeos, no es que nos revolcamos en el piso, pero sí hay un deseo bien visible de que quiero ganar esa discusión, de que es mi razón la que quiero que salga triunfante, es lo que yo digo, lo que se debe hacer, y eso es una señal clara de egoísmo. Y no estamos hablando en esto que si alguien tiene razón en un asunto, en una verdad, en un principio, bueno, no vaya en busca de que eso sea tomado, sea reconocido. Me refiero cuando hay algo que
no tiene ni pie ni cabeza, pero así y todo yo quiero que lo que yo digo se haga. La contienda es el deseo de imponerse, de prevalecer, o de que todos asuman que yo siempre tengo la razón. Esto revela que el egoísmo está en actividad y que lo que busca ese corazón egoísta no es la gloria de Dios ni la edificación del hermano, sino que su opinión, su postura sea la que gane. La contienda aparece cuando me importa más ganar que amar a mi hermano. La contienda se expresa cuando quiero imponer más que edificar. Lo que me importa es lo que mi egoísmo me dicta. No importa si voy a hacerle daño a mi hermano, no importa si lo voy a afectar, lo que yo quiero es lo que mi egoísmo me está diciendo. Ganar, y por eso peleo, y por eso estoy totalmente dispuesto a la discusión, al combate, al debate, a lo que sea. Y eso es contrario al Evangelio de Dios. Pablo les dice que ellos debían comportarse como dignos del Evangelio. Pelear por cosas personales es algo que honra el Evangelio de ninguna manera. La contienda aparece cuando todo lo que me importa es ganar. La contienda es el egoísmo peleando por ocupar el primer lugar en nuestra vida. Lo segundo que Pablo dice en el versículo 13 es la vanagloria. Bueno, la vanagloria es una palabra que significa una gloria vacía, algo que no tiene ningún beneficio. Es una gloria efímera, pasajera, pero es una vanagloria y es algo que está en el corazón del egoísta. La vanagloria es cuando el yo, cuando nosotros queremos ser vistos y reconocidos, es una vanagloria, porque Dios no nos llamó a nosotros a vanagloriarnos, a autoexaltarnos, nos llamó a que todas las cosas sean hechas para la gloria de Dios, no es nuestra propia gloria, no es nuestra propia búsqueda o reconocimiento, pero la vanagloria se hace presente, es una de las señales del egoísmo en nosotros, es el deseo de ser reconocido, el deseo de ser admirado, el deseo de que todos me tengan en cuenta como el importante, como el que todos tienen que escuchar. Y quiero decirles que todos nosotros, los que están sentados y los que estamos acá, luchamos con esto. Y esa es una señal clara de egoísmo en nuestra vida. La vanagloria aparece cuando hago cosas buenas, piadosas, cristianas, pero que no es el amor de Cristo lo que me impulsa a hacerlo, sino que lo que busco es que todos me vean a mí. Qué buen hermano que es, qué buen predicador, qué buen siervo, ese hermano valía la pena. Si esa es nuestra motivación para hacer algo, eso es egoísmo, eso es pecado delante de Dios y Dios lo considera como basura. La vanagloria es el egoísmo que busca aplausos. ¿Te gustan los aplausos? ¿Te gusta el reconocimiento? Bueno, esa es una señal clara en nuestro corazón, en nuestra naturaleza, que somos egoístas. Lo tercero que Pablo dice en el versículo 3 es, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El interés por los otros. Si yo pregunto en esta mañana, ¿te importan los otros? Seguramente vamos a decir que sí. Y claro, lo miramos y lo centralizamos al ámbito familiar. Seguramente los esposos, las esposas tienen responsabilidades y muestran prácticamente ese interés por sus hijos, su casa, su familia. Y damos gloria a Dios por eso. Pero Pablo está hablando en el ámbito de la iglesia. Y cómo nosotros somos llamados, como ya estamos viendo, a la unidad, al pensar en otros, al ocuparnos de los demás. Y eso no significa que debo descuidar mis responsabilidades o mis primeras responsabilidades como mi casa, mi persona, mi familia, lo que Dios me dio, el seno íntimo, sino que el problema es vivir como que si lo único que importa es lo mío. Bueno, no importa si aquel hermano está pasando una situación, yo tengo que ocupar mi casa, tengo que ocuparme de mi familia.
No importa si él está sufriendo, yo tengo que cuidar mi corazón. Y así vivimos, y eso es una señal de un corazón egoísta. El egoísmo no siempre aparece atacando a otros o maltratando a otros, pero a veces simplemente el egoísmo, perdón, ignora, no le importan los demás. Claro, el egoísta está tan centrado en sí mismo, es su yo íntimo lo que le importa, es su bienestar lo que le interesa, es su meta, es su búsqueda en la vida. Entonces, el mundo puede caerse mientras él está bien. Sigamos adelante. El egoísta vive centrado en lo propio, no ve las cargas, las necesidades, las luchas, las derrotas, las necesidades de los demás. No pregunta cómo está mi hermano, sino cómo mi hermano me puede hacer un bien a mí, cómo me puede servir a mí. Pablo dice en 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el de los otros. Hermanos, esto tiene que ser bien entendido. Yo debo cuidar de mí, debo cuidar de mi alma, de mi cuerpo, debo cuidar de mi familia, de todo lo que Dios te dio como una responsabilidad a cuidar. Pero también debemos vivir de esta manera, no centrado en nosotros mismos, egoístamente, pecaminosamente, mirándonos el ombligo nosotros, sino dice, busquen el bien de los otros. ¿Y cómo podemos hacer bien a otros? Bueno, hay tantas maneras, espiritualmente hablando, hay tantas formas bíblicas de ayudar, orar por otros, animar a otros, alentar, enseñar, corregir, guiar, acompañar. Son una de las tantas maneras en que podemos hacer el bien al otro, pero el egoísta, que somos nosotros, no lo hacemos. Y eso en el ámbito de la iglesia es tremendo, es algo contrario al Evangelio. Pablo está escribiendo en la iglesia y dice que una de las señales de la iglesia o la manera en que él iba a estar siendo edificado y se iba a gozar en la obra del Evangelio en ellos es que ellos iban a estar unidos. Y no es que iban a estar unidos porque iban a estar en el mismo lugar, iban a estar viviendo de esta manera, lidiando con su egoísmo, aplacando su egoísmo y viviendo de esta manera. Nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria, antes bien estímense los unos a los otros como superiores a uno mismo. Pablo nos muestra que el egoísmo tiene marcas visibles. La contienda, la vanagloria y la indiferencia son los frutos de la raíz que el egoísmo está en nosotros. El amor cristiano está centrado en el otro. El verdadero amor de Cristo es el que se ocupa del débil, del cansado, del que necesita, del que requiere de nuestra ayuda. En tercer lugar, el remedio contra el egoísmo. Pablo nos mostró la marca del egoísmo y nos llama a la humildad, a mirar también por los otros, lo que dice al final del versículo 3. Pero la realidad es que Pablo dice, bueno, al final vamos a lidiar con el egoísmo ocupándonos de los otros. Y todos decimos, fantástico, vamos por eso, Pablo. El resultado es que nosotros sabemos naturalmente que eso no va a pasar humanamente hablando. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída, tenemos un corazón egoísta y nuestro corazón egoísta no quiere ocuparse de otros. Entonces, Pablo nos lleva al versículo 5 y nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa frase, haya pues, es como un conector que une lo que está diciendo con lo que ya dijo. Está conectando con todo lo anterior. Es como si Pablo dijera, ¿quieren saber cómo se ve una vida sin egoísmo? ¿Quieren saber cómo se ve una vida cristocéntrica que honra el Evangelio? ¿Quieren saber cómo se ve la humildad en la iglesia de Cristo? Miren a Cristo. Haya pues en vosotros el sentir, la disposición, la determinación de Cristo. Bueno, versículo 6 en adelante, Pablo va a hablarnos de eso, de cuál fue la disposición de Cristo.
La palabra que Pablo usa ahí es este sentir, no se refiere a una cuestión emocional de los sentimientos del corazón, no es simplemente tener buenos sentimientos, se refiere a una disposición en su mente. Él determinó que eso es lo que iba a hacer. Es una disposición interior, una actitud del corazón. Cuando Pablo está diciendo este sentir, está hablando de eso, de la actitud y la disposición que Cristo tuvo. Es interesante porque esto nos lleva a pensar en el amor. El amor es lo mismo. Nosotros hablamos del amor y pensamos en algo romántico, sentimental, algo que tiene que estar arraigado al corazón, a los sentimientos, pero en realidad el amor es una determinación. Dios decidió amar y hizo algo en consecuencia. El cristiano tiene ahora esa libertad en Cristo y ahora, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ahora nosotros podemos tomar la misma determinación de Dios y dar pruebas de nuestro amor. Dios muestra su amor, el cristiano debe mostrar su amor. ¿Cómo? Si me amáis, dijo el Señor, amen a mi pueblo. Si aman a Dios, dice Juan, amen a los hermanos. Y este sentir que el Señor está hablando es lo mismo, es una determinación. Veo a Cristo, veo su sacrificio, su entrega, su vida, y entiendo que esa es la manera de vivir la fe verdadera. Pablo no está diciendo simplemente hagan lo que Cristo hizo, está diciendo tengan el mismo sentir, la misma disposición, la misma actitud que hubo en Cristo. Pedro nos ayuda en esto y dice en 1 de Pedro 4:1 que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también, dice, armaos del mismo pensamiento. Así como Él sufrió, nosotros vamos a sufrir. Así como Él sirvió, nosotros debemos servir. Así como Él vivió dispuesto con esa actitud de preocuparse por los otros, es como el egoísta debe vivir cada día. El problema es que el egoísmo no solo tiene expresiones externas, el problema es en el corazón. Por eso necesitamos mirar a Cristo. Y en la medida que miro a Cristo, el Evangelio, puedo identificar cuán egoísta soy o qué profundo el egoísmo me ha llevado a esta realidad de mostrar a Cristo. Primera de Pedro 2:21 dice, pero pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos. Bueno, Cristo nos dio ejemplo de todo, de cómo obedecer a Dios, cómo servir a Dios, cómo orar, cómo usar la palabra, cómo predicar el Evangelio, cómo acercarse a distintas personas, cómo defender la verdad, cómo vivir para Dios. Pero en esto, en cómo tratar nuestro egoísmo, también nos ha dado ejemplo. Y no porque Él era egoísta, no había este pecado en Él, no había ningún pecado en Él, pero sí es un ejemplo de cómo nosotros tenemos que hacer. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, Cristo es nuestro ejemplo. La manera de lidiar con nuestro egoísmo no es esforzándonos humanamente, no es poniendo nuestras disposiciones, mirando a Cristo y seguir sus pisadas. Vivir como Él vivió, servir como Él sirvió. Pablo nos lleva a ese ejemplo supremo, máximo. Cristo es el modelo perfecto de lo que acaba de mandar, lo que acaba de decir Pablo en los versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda, ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. O sea, hay alguien que pensó en otros. Ese es Cristo. Dejó la gloria, dejó la comunión con el Padre, se encarnó, vino a la tierra, se humilló, en esa condición gloriosa se hizo hombre y estando en la condición de hombre se siguió humillando hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo dice, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que mirar cada uno por lo de los otros. Y alguien puede decir, pero ¿cómo es eso, Pablo? Miren a Cristo, como Cristo lo hizo. Así como Él renunció, así como Él dejó de lado sus pretensiones o sus anhelos
y se ocupó en otros, sin importar el precio, el costo o la demanda, es como nosotros debemos hacerlo. Cristo no miró solo por lo suyo, sino miró por nuestras necesidades, miró nuestras miserias, miró nuestras culpas y se entregó por nosotros. Hermanos, Dios nos va a rodear de personas conflictivas, de personas con luchas, debilidades, pecados. El fin es edificarnos mutuamente, crecer, corregirnos, ayudarnos. Pero al final el propósito santo de Dios es ser como Cristo. Pero muchas veces el egoísmo en nuestro corazón nos frena. Es más fácil señalar, criticar, enojarnos y molestarnos con el hermano que mostrar a Cristo. Y el mostrar a Cristo no quiere decir que Él era condescendiente con el pecado. No hay una sola vez que Él trata con un pecador y no le muestra su pecado y le dice que eso está mal delante de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero en nuestro egoísmo nos limitamos y de alguna manera estorbamos la obra de Dios en favor de los otros. Cristo no solamente es nuestro ejemplo. Si Cristo fuera solamente el ejemplo, estamos todos terriblemente condenados e imposibilitados de imitarlo. Él vino a salvar a egoístas de su propio egoísmo. Él murió por nuestro egoísmo, Él murió por nuestra culpa, Él murió y obedeció lo que nosotros no podíamos obedecer. Él amó perfectamente al prójimo y nos amó a nosotros. Por eso, el antídoto contra nuestro egoísmo es mirar a Cristo. Final y último punto en esta mañana, el fruto del Evangelio en nosotros es lo que Pablo está diciendo. Al final, la pregunta es, bueno, ¿para qué fui salvo? ¿Para qué Dios me rescató? ¿Cuál es el propósito de la redención que Él me ha dado? Bueno, la pregunta es cómo luce una vida centrada en el Evangelio. Dijimos, somos egoístas y lo que vamos a expresar generalmente es ese egoísmo, pero si estoy en Cristo, ahora ese egoísmo comienza a ser sometido, doblegado, mortificado, y el egoísmo, si no lo controlo, se expresa, pero si comienzo a centrarme en el Evangelio, a imitar a Cristo, a seguir los consejos de la palabra, ese egoísmo comienza a aplacarse, a ocultarse, y el Evangelio es lo que comienza o debería salir. Segunda de Corintios 5:15 dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando vivimos en favor del bien, el cuidado y la edificación de los hermanos, no lo hacemos solamente por amor a ellos, lo hacemos en gratitud a la gran obra de Dios, lo hacemos porque estamos sirviendo al pueblo de aquel que murió por nosotros. Por todos murió, para que los que ahora viven, cuando estaban muertos, ahora viven, ya no vivan egoístamente, ya no vivan para sí, dice Pablo, sino que ahora vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo, todos estábamos dentro de esa, todos los que son parte de la iglesia, Cristo murió por su iglesia, para que todos ellos ahora ya no vivan para sí, como antes vivían, sino que vivan ahora para Él. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con servir a la iglesia? Porque justamente la manera en que muestro que estoy viviendo para Él no es simplemente decir, sí, sirvo a Dios, sino que de manera clara, práctica, sirvo a Dios sirviendo a los suyos, por los que Él murió, que es su iglesia, que es cada hermano, cada pecador. Cristo murió por pecadores, por egoístas, por personas que vivían centradas en sí mismos. Y somos a esas personas a lo que nosotros somos llamados a servir. Con la gravedad de este asunto, con la complicidad de todo eso, o la complejidad de todo eso, al final es a Cristo a quien servimos, y es por amor a Él que morimos a nosotros mismos. Pablo dice claramente, el propósito de tu redención es para que ya no vivas egoístamente. Te dio un ejemplo, te dio un camino, te dio su espíritu para que transforme nuestra conducta y nuestra tendencia egoísta.
ahora nos toca desarrollar ese propósito en el ámbito de la iglesia. El egoísmo es algo con lo que vamos a seguir hasta el último día, pero estas son algunas formas en que Dios identifica ese pecado con el que vivimos, con el que le tenemos cierta familiaridad, con el que hacemos cercano, pero al final vemos que es un pecado contra Dios y Dios nos llama a tratar correctamente ese pecado. Hermanos, si este es un pecado en nuestra vida, y creo que lo es, esta es la manera de lidiar con el egoísmo, llevarlo a Cristo, ir a la cruz, pedir su ayuda y su gracia para vivir conforme a su llamado y para la gloria de su nombre. Oremos. Señor, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos bendigas. En el nombre de Cristo oramos. Amén.